en cuanto a lo que es la anulabilidad del matrimonio, aquí hay que tener cuidado. Porque la anulabilidad sí lleva a que el acto pueda convalidarse, ¿ya? Lo que se llama confirmación del acto. No obstante, la anulabilidad es lo que nosotros llamamos nulidad relativa. Y el matrimonio es anulable, primero, es un inciso que está derogado. Segundo, de quien está impedido, conforme al artículo 241, inciso 2. La acción solo puede ser intentada por el cónyuge del enfermo y caduca si no se interpone dentro del plazo de 1 año, desde el día que tuvo conocimiento de la dolencia o del vicio. Se entiende que la acción de anulabilidad sí tiene plazos de caducidad, a diferencia de la acción de nulidad que, como habíamos mencionado en el artículo 276, la acción de nulidad, menciona este artículo, no caduca. También es causal de anulabilidad, inciso 3 del artículo 277, del raptor con la raptada o a la inversa, o el matrimonio realizado con retención violenta. Obviamente en esta situación nosotros nos encontramos frente a una situación en la que existe vicio de la voluntad. Los vicios de la voluntad afectan la expresión de voluntad del agente capaz. En ese orden de ideas, si la persona se encuentra raptada, bien, o con retención violenta, obviamente estamos frente a este vicio. Y definitivamente, si se casaran bajo esta situación, no podría decirse que ese matrimonio ha sido celebrado de manera libre. Por lo tanto, frente a un tema de rapto o de retención violenta, generalmente los padres ponen la denuncia ante el Ministerio Público para que si por A o por B la hijita que se fue a la fiesta y que no regresó, o que se fue a la universidad y no regresó porque se fue con el enamorado, si se casa, ese matrimonio tendría que ser declarado anulable. En tal sentido, esa acción corresponde exclusivamente a la parte agraviada y solo será admisible si se plantea dentro del plazo de 1 año de cesado el rapto o la retención violenta. El inciso 4 de este artículo 277, dentro de lo que son las causales de anulabilidad, precisa también que es anulable el matrimonio de quien no se halla en pleno ejercicio de sus facultades mentales por causa pasajera. No menciona qué se debe entender por causa pasajera, pero entiéndase, por ejemplo, que a lo mejor está bajo los efectos del alcohol o a los efectos de sustancias alucinógenas o alguna otra situación que haga que las facultades mentales de la persona se encuentren afectadas y por lo mismo no puede expresar su voluntad de manera libre. Bien. En tal sentido, la acción solo puede ser interpuesta por él dentro de los 2 años de la celebración del casamiento y siempre que no se haya hecho vida en común durante 6 meses después de desaparecida la causa. Bien. A lo mejor esos temas de amnesia, ¿correcto? Se da esa situación, recupera la memoria, ve con quién está casado o casada el señor o la señorita y dice, uy, qué bien, se me hizo, ¿no es cierto? Entonces, si mantiene las relaciones sexuales, como dice acá, dentro de 6 meses, durante 6 meses después de desaparecida la causa, ya no se podría presentar esta acción de anulabilidad. El inciso 5 de este artículo 277 precisa lo siguiente: es anulable el matrimonio de quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente o por ignorar algún defecto sustancial del mismo que haga insoportable la vida en común. A lo mejor usted se casa con Juan, se casa con Juana, pero Juana antes también era Juan, ¿no es cierto? Entonces ahí puede haber un tema de conflicto. Ahora con todo este problema de situaciones de operaciones de cambio de sexo, transexuales y tanta cosa, ahí hay un tema de error sobre la identidad física del contrayente, ¿no es cierto? Se reputan además, menciona el Código Civil, en este numeral 5 del artículo 277, que se reputan defectos sustanciales la vida deshonrosa. Usted se entera de que su pareja ha sido trabajador o trabajadora sexual
eso implica también un error sustancial. También la homosexualidad, entiéndase como homosexualidad en este punto, la homosexualidad que ya tenía su pareja antes de casarse. Porque el Código Civil, en el artículo 333, habla de una homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Esa homosexualidad sobreviniente es que estando casado y habiendo sido heterosexual, opta por la homosexualidad después de los 2 años. Pero en este caso estamos frente a un tema de una persona que ya había venido siendo homosexual y usted obviamente se entera de esas cosas, sabe o aún así se casa, pero ya llega a un punto en el que no puede vivir así y está dentro de los 2 años. Ahí puede solicitar la anulabilidad. O la toxicomanía, o la enfermedad grave de carácter crónico, o la condena por delito doloso a más de 2 años de pena privativa de la libertad. Bien, en esos casos también se establece esta causal. Bien. O el ocultamiento de la esterilización o del divorcio, porque a lo mejor usted quiere estar casado con alguien que le quiera dar hijos, pero la otra persona no puede, no porque a lo mejor ya no quiere, sino porque ya se esterilizó, o porque ya estuvo casado antes también o casada, pero usted no sabía nada. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay que tener esa situación también como causal de anulabilidad del matrimonio. Esta acción puede ser ejercitada solo por el cónyuge perjudicado y dentro del plazo de 2 años de celebrado el matrimonio. Por otro lado, el inciso 6 de este artículo 277 precisa que es anulable el matrimonio de quien lo contrae bajo amenaza de un mal grave e inminente, capaz de producir en el amenazado un estado de temor, sin el cual no lo hubiera contraído. Por ejemplo, si no te casas conmigo, algo te voy a hacer, a ti o a tu familia. Ahí estamos frente a un tema de intimidación. La intimidación también es un vicio de la voluntad, ¿correcto? En este caso, el juez deberá apreciar las circunstancias, sobre todo si la amenaza hubiera sido dirigida contra terceras personas. La acción corresponde al cónyuge perjudicado y solo puede ser interpuesta dentro del plazo de 2 años de celebrado el matrimonio. El simple temor reverencial no anula el matrimonio. ¿Qué cosa es eso del temor reverencial? El temor reverencial es aquel que se da, por ejemplo, en situaciones que hay dependencia, como en el caso del empleador con el empleado. A lo mejor el jefe le dice a la secretaria, cásate cásate conmigo si no te botamos del trabajo, o te derivamos a un sitio donde no te va a ir a visitar, pero no te va a visitar, pero nadie, ¿no es cierto? Te vamos a mandar un destaque que te va a perjudicar. Entonces la persona se casa. Ahí estamos frente a un tema de temor reverencial, ¿correcto? O por ejemplo la situación entre un docente y un alumno, ¿no es cierto? Ahí también estamos frente a temas de temores reverenciales. En ese tema de los temores reverenciales, como dice acá, no se anula el matrimonio. ¿Bien? Luego también existe la causal de anulabilidad en el inciso 7. Es anulable el matrimonio de quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. Pero cuando hablamos de la impotencia absoluta, y aquí el código no hace diferencias, la impotencia puede ser tanto por el lado del varón como por el lado de la mujer. Doctor, pero yo siempre he escuchado que la impotencia es solamente por el caso del varón. Bueno, en el caso del varón es bastante observable, ¿no es cierto? No vamos a referirnos acá cómo es que se manifiesta ni cuáles son las causales, pero obviamente la impotencia es en el hombre en el caso en el que no puede realizar la cópula. Bueno, pues lo mismo sucede en el caso de la mujer, ¿correcto? La mujer también puede tener algunos problemas de realizar cópula sexual. Si eso se da, ¿correcto? Hay que analizar qué cosa es lo que dice este inciso 7. La acción corresponde, en este caso, a ambos cónyuges, es decir, ambos han decidido ir al tema de la anulabilidad del matrimonio y está expedita en tanto subsista la impotencia. Miren lo que dice acá, no procede la anulación si ninguno de los cónyuges puede realizar la cópula sexual.
En el inciso 8 precisa que es anulable el matrimonio de quien de buena fe lo celebra ante funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de ese funcionario. Recordemos que en el caso de la nulidad, ahí los cónyuges lo hacían de mala fe. Pero si las personas que se van a casar van ante un funcionario incompetente pensando que es la persona que los puede casar, ahí puede haber anulabilidad. En este caso, si bien es cierto, también hay responsabilidad en el funcionario que ministra el matrimonio por ser un funcionario que no tiene las competencias para poder realizarlo. En todo caso, para el caso de los contrayentes, la acción corresponde únicamente al cónyuge o cónyuges de buena fe y deben interponerse dentro de los 6 meses siguientes a la celebración del matrimonio. Entonces vean ustedes que para la acción de anulabilidad hay bastantes diferencias en cuanto a los plazos dependiendo de la causal. En ambos, tanto para la nulidad como para la nulidad o anulabilidad del matrimonio, en ambos casos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 278, la acción a que se contraen los artículos 274, inciso 1 y 2 que están derogados, y 3, es decir, solamente quedaría el número 3, y 277, que es el tema de la anulabilidad, no se transmite a los herederos, pero estos pueden continuar la iniciada por el causante. La acción de nulidad que corresponde al cónyuge, precisa el artículo 279, en los demás casos del artículo 74, tampoco se transmite a sus herederos, quienes pueden continuar la iniciada por su causante. Sin embargo, esto no afecta el derecho de accionar que dichos herederos tienen por sí mismos como legítimos interesados en la nulidad. Y el artículo 280 señala que la invalidez del matrimonio puede ser demandada por apoderado si está facultado expresamente y por escritura pública bajo sanción de nulidad. En cuanto al procedimiento de invalidez, la pretensión de invalidez del matrimonio, señala el artículo 281, se tramita como proceso de conocimiento y le son aplicables, en cuanto sea pertinente, las disposiciones establecidas para los procesos de separación de cuerpos y de divorcio por causal. Al declarar la invalidez del matrimonio, sea por nulidad o anulabilidad, el juez debe determinar lo concerniente al ejercicio de la potestad, sujetándose a lo establecido para el divorcio. Y serán aplicables a la invalidez del matrimonio las disposiciones establecidas para el caso de divorcio en lo que se refiere a la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad a lo que prescribe el artículo 283. Para el caso de los efectos del matrimonio que haya sido declarado judicialmente nulo o anulable, el matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si hubiese sido un matrimonio válido disuelto por divorcio. Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro y de los hijos. El error de derecho no perjudica la buena fe. Y en cuanto al artículo 285, precisa que el matrimonio invalidado produce los efectos de un matrimonio válido disuelto por divorcio frente a terceros que hubieran actuado de buena fe. Finalmente, el artículo 286 señala que el matrimonio contraído con infracción del artículo 243 es válido sin